Buenas tardes. Bueno, todavía tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va Jason? ¿Cómo me lo puedo? Muy bien, profe. ¿Sí? ¿Qué tal esas otras Bien, profe. clases? Hola, Bueno, profe, buenas noches. Pues, 6 y 8, Dios. ¿Recibieron la lectura que les envié vía WhatsApp? Sí, señora. Sí, bueno. profe, yo no estoy en ese WhatsApp. ¿Jason no está? Profe, No, yo señora. tampoco. Ay, denme sus números. O me los envían a mi número de WhatsApp. ¿Cómo es tu número, ¿Cómo profe? es tu número? Sí. 316 Sí, 374 sí. 5340. 53. 5340. Ese es mi número de WhatsApp. Listo, profe. Ya le envío, profe. Está de orden. Entonces me lo envían y los agrego al grupo. Bueno, Ay, ¿cómo profe, ¿me lo puede dictar otra vez? Qué pena. 316 Sí, 374 53 374. 53 40. Gracias, profe, qué pena. Bueno, entonces, voy a empezar a llamar lista quienes estén. Bienvenidos a su clase número 2. Muy buena tarde. Entonces, inicio con llamado de lista y hacemos un pequeño resumen de los temas que vimos ayer. Entonces, Paula Andrea Abella. Esperémoslos un momentico. Sonia Judith Arevalo. Esperémosla un momentico. Mónica Lisset Bustamante. Presente, profe. Mónica, bienvenida, buena tarde. ¿Sabe qué se Buenas tardes, profe. ¿Qué? ¿Cómo, profe? Nos olvidó nombrar al monitor o a la monitora. Mónica se postula. Listo, profe. Dale. Mónica, ayúdeme con el parcelador docente, por favor. El de ayer. Listo, profe. Tranquilas. Tranquila. Listo. Gracias, Mónica. Bueno, entonces, John Ángel Camelo. Ah, se retiró, ¿cierto? Dejamos un espacio en blanco, no tengo claro, Juliet Rocío Cristancho, ¿es del grupo? Sí, profe. Sí, profe, ya estuvo anoche. ¿De verdad? Yo no te... Ay, sí, qué pena. Sí, gracias. Juliet Rocío Cristancho, ahora Claudia Viviana, también se retiró. Tengo otro espacio aquí en blanco de Germán Enrique González. No, Él también profe, estuvo anoche, profe. nosotros. ¿Qué pasó con ellos dos? ¿Y está en este momento? No. John Camilo se retiró. Tengo otro espacio aquí. Bueno, Karen Andrea Hernández, ¿sí está? Sí. Sí, profe, presente. Bienvenida, Andrea. Muy buena tarde. Buenas tardes, profe. Bienvenida, Andrea. Natalia Gracias, profe. Angélica Huérfano. Profe, yo en el transporte todavía no he llegado a casa. Bueno, mi niño. Acabo de admitir a Paula. Sebastián se retiró. Arley se retiró. David se retiró. Edinson Rivera. Profe, se dice. Esperémoslo otro momentico. Profe, ay, yo estoy acá.
Edinson está acá. Y Edison, discúlpeme. Yo tengo Edison aquí. Edison. No, es Bienvenida, Edinson. mi niña. Vale, profe, gracias. Tatiana, Claudia Tatiana Sánchez. Muy buenas tardes, profe. Tatiana, buenas noches, bienvenida. Tenemos aquí a Jason Stewart Torres. Jason, Presente, profe. activen esas cámaras, yo los quiero ver. Así estén en pijama. Yo sé que hasta ahora de pronto ya están descansando, pero debemos vernos. Paula Ginette Bernal. Esperemos la otro momentico a Paula. Clemencia, no es del grupo. Elizabeth. ¿Está en el chat? Sí. Bienvenida, Elizabeth. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bueno, aquí. Lorena. Mayra, no le gusta que le digamos Lorena. Yo, profe, presente, buenas noches. Bienvenida, Mayra. Tendré en cuenta. Pero Lorena es bonito, así se llama mi niña. No, sí, a mí, no es que me disguste el nombre, lo que pasa es que pues en la universidad me conocen como Mayra y pues me siento rara cuando me dicen Lorena. ¿Verdad? Giselle. Giselle Moreno. Giselle no ha llegado, esperémoslo otro momentico. Camila Rojas. Esperémoslo otro momentico. Joana se retiró y David el juicioso. Presente. Buenas noches, David. Buenas noches. Bueno, no ha llegado nadie más. Bueno, señoritas, caballeros. Bienvenidos, buenas Profe, noches a su segunda clase. Dime, Paola. Paula Bella, profe, es que llegué tardecito un poquito, qué pena. Bueno, Paula. ¿Quién más acabó de llegar? ¿Cómo me les fue? ¿Alguno pudo leer la lectura? Yo sé que de pronto estaban en otra clase, que les llegó No, tarde. ningún Pero es problema. Lo que pasa es importante que la que analicemos entre todos. y ahorita una compañera me compartió las lecturas, pero yo no estoy en el grupo. Bueno, entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer un pequeño resumen del tema que estuvimos viendo anoche. Hablamos de los MASC+, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Dijimos que son herramientas creadas por nuestro ordenamiento jurídico para las personas naturales o jurídicas, empresas, dijimos, puedan resolver sus controversias de manera autónoma con la intervención de un tercero facilitador. Que existen diferentes mecanismos. Dijimos que esos mecanismos de solución de conflictos, que dijo nuestro legislador, busquemos una alternativa a iniciar un proceso judicial costoso, traumático, dispendioso, y una compañera hizo un papel muy importante. Le recomendé estudiar Derecho, porque ella de una vez se iba por la parte contenciosa. Inicio proceso, pero una compañera, Paula, de manera muy conciliatoria, dijo, no, yo trato de resolver la situación, el conflicto, dialogando. Quiere decir, utilizando uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Quién me recuerda de qué más estuvimos hablando anoche? Tocamos dos temitas. La palabra conflicto. Hablamos de conflicto y De tocamos. los tipos de conflictos. También nos diste casos o puntos de vista para que todos dijéramos cómo poder solucionar los conflictos. Por ejemplo, en el caso que nos diste. Continúe, Mónica.
No, pues, profe, pues tú nos estabas diciendo acerca de los casos que nosotros qué haríamos en eso. eh, Nos diste la opinión, el punto de vista de cada uno. Bueno, Digamos que es muy importante porque tú nos aclaran muchas cosas. sí, señora. ¿Tocamos algún punto de la historia? Les di una fecha que me decían en qué año, profe. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó aquí en Colombia? ¿Quién dijo algo muy importante? Cuando era presidente de Colombia, que yo le dije que de pronto en un parcial preguntaba si Michael Jackson, si la Madre Teresa de Calcuta o ese personaje había dicho en una fecha. Bienvenida, Natalia. Profe, qué pena, es que la compañera Juliet y el compañero Germán no se han podido conectar. Bueno, esperemos La en el compañera transcurso. Juliet dice que... ¿Cómo, profe? Tenemos en Entonces, el ¿para qué los transcurso de excuso? no, pero no están para admitirlos. No están. Bueno, No, profe, Por es que ejemplo, Juli dijo que no tenía no wifi. tenía wifi, sí, señora. a ver. Bueno, les decía que tocamos algo de la historia, ¿no? Pero ya volveré a repetir. ¿Alguno se acuerda? ¿Dije algo de Francisco de Paula Santander? Paula. No, profe, pues dentro de lo que nosotros, de los apuntes que tomamos, no estábamos única hablando de la definición de más, luego empezamos a sacar palabras como virtualidad, legislador, herramientas, personas naturales y jurídicas, luego hablamos y cada uno sacó el significado de los mecanismos alternativos, también hablamos de qué clases de conflictos, sacamos la definición de clases de conflictos, pero no hablamos de ese personaje. Gracias, se dicen. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que hablamos y entre todos sacamos como una definición de los más, dijimos que son las herramientas creadas por el ordenamiento jurídico, como le repetí hace un momento. Y con los ejercicios que hicimos, hablando de tomar la vía jurídica, iniciar un proceso o de manera voluntaria las partes decidir que van a llevar a cabo un acuerdo amigable que tiene fuerza de ley, entonces utilizaríamos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por eso quiero que habiendo hecho esas dos comparaciones, saquemos unas características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Quién me quiere decir una característica? Frente a iniciar un proceso judicial, ¿no? ¿Cuál sería una característica? Agilizar. ¿Tatiana? Sí, señora. ¿Qué nos dijo? Qué pena, no la escuché, pasó una motocicleta, ahora pasaron unos perros. Agilizar el proceso judicial. ¿Qué me dijo? ¿Evitar? Agilizar el proceso judicial. No, a ver, dijimos que el proceso judicial, ¿qué implica? Contratar las partes un apoderado, entregarle ese profesional por ese servicio, por iniciar ese proceso, va a cobrar un valor, hablábamos de un 20, de un 30, ¿cierto? Es un proceso dispensioso. ¿Qué quiere decir dispensioso? Tiempo. Asistir a audiencias, en este momento virtuales o presenciales, pero asistir a audiencias. Mínimo un proceso, mínimo, 18 o 2 años. Entonces, estamos hablando de los mecanismos alternativos de solución de conflictos
¿qué va a pasar? Entonces, menos tiempo, más economía. El acuerdo es voluntario. El acuerdo tiene fuerza de ley. Esas son características si comparamos el paso a paso que conlleva llevar un proceso judicial. ¿Alguien me quiere decir otra característica? Ese silencio me dice que está claro o que hay dudas. Jason. Hizo unos muy buenos aportes anoche. ¿Cuál sería la pregunta en sí, profe? La pregunta en sí es que saquemos en este momento un listado de características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pues la principal característica sería de qué manera se puede solucionar ese conflicto. Si por la vía legal, si por la vía jurídica o por la vía normal. Pues para no llegar a instancias mayores. Bueno, entonces, muchas gracias, Jason. Les voy a hacer un resumen de lo que vimos anoche. Hablamos de los mecanismos alternativos de solución en conflictos, hicimos unos ejercicios. De esos ejercicios y el aporte que ustedes hicieron, construimos un concepto. Y dijimos que esos mecanismos alternativos de solución de conflictos, la palabra alternativa quiere decir, les dije, en la vida se nos presentan muchas dificultades, pero hay alternativas para solucionar una a una. Hicimos el ejercicio de la situación mundial que estamos viviendo. Entonces, ¿qué alternativa tenemos de no poder asistir a las aulas, a nuestro claustro universitario, por la situación de manera presencial? ¿Cuál es la alternativa? Ustedes La deciden virtualidad. Realizar las clases de manera virtual. Exacto. Y para llevar a cabo esas clases de manera virtual necesitamos unas herramientas. Esas herramientas me decían ustedes, repito, el internet, un computador, un celular, esas son herramientas. Si hablamos de un proceso judicial costoso, dispendioso, traumático para las partes y juzgados a raíz de que cualquier situación que se nos presenta, les decía a usted, que es lo primero en lo que se piensa, y puse un ejemplo de una deuda. Entonces, si me deben ese 7 millones hace ya un tiempo y lo respaldaron con un título valor, pero no me cancelaron, ¿qué puedo hacer? Hubo mucha participación activa de parte de ustedes y alguna compañera dijo, no, demanda. Dije, esa es la palabra, demandar. Pero una demanda de 7 millones conlleva contratar un abogado, pagarle unos honorarios, es un tiempo bastante largo, 2 abogados mostrándose los dientes porque la parte demandada se tiene que defender y también va a contratar un abogado. Va a haber un vencedor y va a haber un perdedor. Y las más partes van a terminar de manera amistosa, ¿creen ustedes? No. Van a terminar en conflicto. Por ello el legislador dijo, están saturados los juzgados de tanta demanda, tanto proceso. Vamos a crear unos mecanismos que tengan fuerza de ley mediante los cuales las personas naturales o jurídicas puedan solucionar sus controversias de manera autónoma. Y dijimos que para llevar a cabo esa solución, buscar esa solución de manera voluntaria, primaba esa palabra, la voluntariedad. Y decíamos en los ejercicios que si una de las partes, el deudor o el acreedor, no tiene voluntad de arreglo, voluntad de solucionar, en este caso el acreedor que dice, no, yo debo cobrar mi dinero, entonces inicio un proceso, demanda. Pero alguna compañera, creo Elizabeth, nos decía, no, yo voy a intentar dialogar, acercarme, llegar a acuerdos. Entonces,
En ese momento le dije, tiene usted una manera de pensar muy conciliatoria. Ese es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hasta ahí, ¿qué inquietudes tiene? Jason Torres. Jason. Paula Elizabeth. No, profe, yo no tengo dudas respecto al tema de ayer. Bueno, entonces, ¿cuál sería una característica de los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Profe, la conciliación sería una de las primeras. No, esa no es una característica, ese es uno de los mecanismos. Pero la conciliación, por ser uno de esos mecanismos alternativos de solución de conflictos, ¿qué pasa con esa conciliación? Sigamos con el ejercicio de la deuda. Utilicé algunos nombres de ustedes. Hoy voy a decir Pepito Pérez y Carlito. Entonces, Pepito Pérez dijo, no, yo voy a demandar. Pero de pronto Carlitos dijo, no, dialoguemos, yo no tengo para contratar a un abogado. Dialoguemos, buscan a un conciliador. Él es un tercero neutral que está ahí para ayudarles a las partes a buscar un camino al diálogo y a llegar a un acuerdo. Entonces Carlitos convocó a esa audiencia y Pepito Pérez estuvo de acuerdo. Hubo voluntad de las partes. Al haber voluntad, ellos llegaron a un acuerdo y quedaron en que ese valor se pagaría en 5 cuotas mensuales, cada una de 200, depositando en una cuenta de ahorros, y se levantó un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, una característica de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es, por ejemplo, la voluntad de las partes, la voluntariedad. Mientras que en un proceso judicial no prima la voluntariedad, sino que Pepito Pérez dijo, yo demando y voy a dejar la decisión en manos de un tercero. ¿Quién es ese tercero? Ustedes lo mencionaron, el juez. Entonces el juez va a dictar una sentencia diciendo, sí, Carlitos debe pagar tanto, más intereses, más esto, más lo otro, y esos 7 millones, alguien dijo, se van a subir a 12 millones de pesos. Mientras que al abogado tuvieron que pagarle, en el caso de Pepito Pérez, unos honorarios sobre esos 12 millones del 30%. El 50 serían 6, el 25 serían 3, el 30 aproximadamente 4.500.000. Si Carlitos se dirigió al Centro de Conciliación de la Institución Universitaria de Colombia por ser estudiantes que hacen sus prácticas jurídicas, los estudiantes de Derecho no pagó nada porque es gratuito. Entonces, prima otra característica, la gratuidad. Ahora voy a hacerles una pregunta. Si el proceso judicial demora 2 años mínimo para hacer ese cobro, y si acuden a un mecanismo alternativo de solución de conflictos que por la ley 640 del 2001 nos dice máximo un proceso conciliatorio debe demorar 3 meses. ¿Qué características sacaríamos de ahí? Para los mecanismos alternativos. ¿Se maneja como una vigencia? ¿Tiene un periodo de tiempo? Sí, Como ese una es el vigencia. término, pero para buscar las características, ¿cómo las resumiríamos? Si en el uno es 2 años y en el otro son 3 meses si utilizamos los mecanismos. Entonces, ¿qué prima? La voluntariedad y el tiempo, ¿no? El tiempo, esa es otra característica. Entonces, tenemos voluntariedad, economía, porque si vamos a hablar de un consultorio jurídico que es gratuito a un proceso,
entonces economía. Si vamos a hablar del tiempo, entonces es más ágil llegar a un acuerdo utilizando un mecanismo alternativo de solución de conflictos que iniciar un proceso judicial que nos va a conllevar mínimo 24 meses, 2 años mínimo, ¿no? Hay procesos de 10 años y hasta más, si es conciliable el asunto. Por ello, yo les preparé a ustedes una diapositiva, quiero que la vean, que la tengan muy en cuenta, en donde les hice como un resumen de lo que vimos anoche. ¿Están viéndola? No, profe. No, señora. No, Parto. Y la vamos a socializar para que quede más claro el tema del que hablamos anoche. Algunos compañeros tienen claros los conceptos, otros no, por eso se elaboró esta diapositiva. Entonces, hablamos de los conceptos de los MASC Max. ¿Qué quiere decir ese término, Jason? ¿Cuál Jason, profe? ¿Qué quiere decir esa sigla MASC? mecanismo alternativo de solución de conflictos, ¿no? Correcto. MASC, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y sacamos un concepto, ustedes dieron muchos que son válidos, pero dejamos uno sobre la mesa. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profe. Me dice. Dice, mecanismos alternativos de solución de conflictos. Son herramientas que ofrecen a las personas diversas oportunidades para solucionar sus conflictos por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales. Bueno. Y hablamos de otro que dice, son herramientas creadas por nuestro ordenamiento jurídico para que las personas naturales o jurídicas puedan solucionar sus controversias de manera autónoma con la intervención de un tercero facilitador sin acudir a los o sin activar el aparato judicial, que es lo mismo. Yo les decía que hay unos tratadistas, porque este es un tema, los mecanismos alternativos de solución de conflictos han sido tocados, tratados, analizados, investigados. Y hay tratadistas que tienen muchos conceptos. Voy a leer algunas. Vamos a hablar de Félix Hoyos Lemus, el que dijo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Dice, son posibilidades distintas al proceso judicial. ¿Qué quiere decir ese término? Paula, Mónica Bustamante, ¿qué quiere decir? Félix Hoyos Lemus cuando dice son posibilidades distintas al proceso judicial. Mónica. ¿Cómo, profe? Qué pena. Voy a leer unos conceptos de algunos tratadistas quienes nos resumen los mecanismos alternativos de solución de conflictos y vamos a hablar de Félix Hoyos Lemus. En la primera parte él dice, son posibilidades distintas al proceso judicial. ¿Qué entiende, Mónica? Pues son como etapas en la conciliación. Son o procesos. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son posibilidades distintas al proceso judicial. Como por ejemplo hay una que la preconciliación, la audiencia de la conciliación y la posconciliación. Esas son, por ejemplo, unas etapas. Ese es el proceso conciliatorio que tiene estas etapas. Gracias.
Jason, ¿está de acuerdo con lo que dice su compañera Mónica? ¿Cuál Jason? ¿Yo? ¿David? ¿O Jason? Jason David. Listo, profe. Yo opino que hay, cuando se refiere que posibilidades distintas, se refiere a lo no judicial. O sea, se puede llevar un diálogo que no sea judicial, ¿no? Nada que ver con abogados ni nada de eso. Exacto, eso es Jason, muchas gracias. Entonces, Jason nos dice que Félix Hoyos Lemus está hablando de los más. Entonces, Félix Hoyos está diciendo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos son posibilidades distintas al proceso judicial. Entonces, no inicien un proceso judicial, dice él. ¿Por qué no solucionar, como dice Jason, dialogando, llegando a acuerdos? Mónica, ¿le quedó claro? ¿Tiene alguna duda? Sí, señora. ¿Quedó claro? Entonces, no hablamos de etapas. Las etapas las llevas un proceso judicial. Entonces, no se vayan a confundir con eso. Por ahora, entonces, tenemos el ejemplo de iniciar un proceso judicial y qué pasa si más bien utilizamos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El proceso sí lleva unas etapas, pero es costoso, dispendioso y traumático para las partes. Y es una comparación frente a utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué más nos dice Félix Hoyos? En virtud de los cuales las personas pueden resolver sus conflictos de una manera, ojo ahí, hay características, de una manera ágil, son ágiles, eficaz, son eficaces porque tienen fuerza de ley, eficiente, hay un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo. Y con los... Profe, un ejemplo en eso que usted nos está diciendo es, digamos, cuando pues una mamá entra un proceso de demanda, digamos, por alimentos, que antes de siempre la mandan, digamos, a un despacho no, sino, digamos, primero las mandan es con las trabajadoras sociales, si no estoy mal, o las psicólogas, y primero citan a un proceso de conciliación y dan o pactan como tres fechas o tres, digamos, oportunidades de conciliación, y ya en caso de que eso no se presente es cuando se procede a la demanda. ¿Eso es como un ejemplo? Es muy cierto y es correcto. ¿Por qué? Son tan importantes estos mecanismos alternativos de solución de conflictos que el legislador dijo. En este caso que nos comenta su compañera, el legislador dijo, para iniciar un proceso de demanda por alimentos a menores, ¿m? Como requisito de procedibilidad para que yo acepte esa demanda, tienen que agotar la conciliación. Hayan acordado, no hayan acordado o no haya asistido una de las partes. Pero se debe hacer ese trámite para que el juez acepte iniciar ese proceso por alimentos. Entonces, está muy claro el ejemplo. ¿Tiene alguien una pregunta o está claro? Entonces, ahí ya sacamos otras características. También nos dice Félix Hoyos, y tienen los mismos efectos que podría tener una sentencia que dicte un juez de la República. Y como todo viene regulado en la ley, se dice que esas actas de conciliación prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada y hacen las veces de una sentencia. ¿Por qué? Porque la Constitución en su artículo 116 dice que se otorga a los particulares la facultad de administrar justicia de manera transitoria. Y con esa facultad, cuando María Lucinda Lozada firma un acta en el consultorio, está firmando una sentencia. Tiene esa facultad de manera transitoria por el artículo 116 de nuestra Constitución. Esa es una pregunta de parcial. Preguntas sobre ese concepto de Félix Hoyos. ¿Está claro?
tiene que ver con lo mismo que hemos venido hablando de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y con los conceptos que hemos visto. Pregunto. Le iba a preguntar ahí, Sí, señora. le voy a preguntar a Sí, Jenny. profe. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de otro tratadista, porque quiero que queden muy claros estos conceptos. ¿Qué nos dice la magistrada ponente? Ustedes recuerdan que yo les dije que íbamos a hablar de jurisprudencia, que la idea es que ustedes terminen esta clase conociendo los distintos mecanismos de solución de conflictos, su aplicación, la ley que nos rige, la jurisprudencia que habla de ellos. ¿Quién me quiere decir si hablamos de eso? Bueno, entonces dice esta magistrada ponente, dice mediante sentencia el juez que dijo, utilicen esos mecanismos. ¿Por qué? Porque es una manera de descongestionar el aparato judicial y nos mencionan unas características, quiero leerlas. Características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Son procedimientos de resolución de conflictos distintos a los tradicionalmente empleados en la justicia ordinaria. Otra característica, el ordenamiento jurídico permite que estos tengan plenos efectos jurídicos. Y por eso les mencioné el artículo 116 de nuestra Constitución. Otra característica, permiten que la sociedad civil participe en las situaciones que le afectan. Entonces, la sociedad civil somos todos nosotros, cualquier estudiante, cualquier docente, cualquier familiar de ustedes, cualquier persona puede decir, voy a solucionar esta situación, este problema que tengo de manera voluntaria y voy a participar en la justicia de manera voluntaria, entonces voy a llevar a cabo o a utilizar un mecanismo de resolución de conflictos. Otra característica, estos mecanismos fortalecen la legitimidad del aparato de justicia estatal en la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia social. ¿Por qué? ¿Por qué dice este legislador? Porque mientras llevan 2 años el juez resolviendo un asunto de una letra de 2 millones de pesos, mientras que ese asunto se puede resolver de manera voluntaria, dialogando, llegando a un acuerdo voluntario y levantando un acta que tiene fuerza de ley, más bien ese juez podría estar resolviendo un asunto de una violación a un menor. O mientras que de pronto los padres pueden dialogar cuando los padres no están juntos, pero tienen un menor hijo, ese menor tiene derechos. Entonces los padres deben dialogar y decir, entre ambos vamos a cumplir esos derechos, levantar un acta que tiene fuerza de ley y no activar el aparato judicial, que ese proceso sí tiene muchas etapas, demora más de 2 años, como dijo su compañera Edison, y más bien el juez estaría resolviendo asuntos más gravísimos para nuestra sociedad. Otra característica, los mecanismos alternativos de solución de conflictos sirven para descongestionar el aparato judicial. Nuevamente hace énfasis en lo que les acabo de decir. Entonces, la justicia se dedicaría a resolver asuntos de una importancia para quienes de verdad necesiten que les digan quién fue la persona que violó a ese menor, quién fue la persona que asesinó a otra persona.
¿Quién fue la? Todo esto es muy importante para el aparato judicial y están tan congestionados los juzgados por solicitudes de la deuda de 1 millón de pesos, porque no me cumplió con el contrato de arriendo. Bueno, otra característica, su aplicación es complementaria a la justicia estatal formal. ¿Por qué? Porque el legislador dijo, necesito auxiliares de justicia que solucionen, ayuden a que las personas, la sociedad civil, dialoguen y lleguen a acuerdos con fuerza de ley. Otra característica, no pueden concebirse como medios absolutos o unilaterales. Pueden y se deben ser regulados por la ley. Tenemos la ley, en el caso de la ley 640, y tenemos la Constitución. Otra característica, existe libertad de regulación en el legislador para su reglamentación. ¿Qué quiere decir libertad en el legislador? Entonces, tenemos una Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional está muy atenta a que cada fallo que dicte un juez, a que cada decisión que se tome, no vulnere los derechos de las personas, y por eso tenemos una Constitución que hace respetar esos derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo. Entonces, nuestros honorables magistrados allá se reúnen y dicen, no, esa sentencia que dijo ese juez está vulnerando derechos. No estamos de acuerdo con ese fallo. Váyanse para una segunda instancia porque vulneraron el derecho al trabajo, por ejemplo. No, yo no puedo conciliar en el tema de ustedes. Llegaron a un acuerdo con un trabajador. Vamos a firmar un contrato a término fijo por 1 añito. Pero 2 meses después dicen, no, no nos está dando resultado la gestión que se le encomendó. Se va. Entonces ese empleado les va a decir a ustedes, por favor, Mónica, doctora Mónica Bustamante, usted como encargada, usted hizo una gestión importante, revisó mi documentación, se informó, se enteró de mi gestión laboral ante otras empresas, pero es que yo tengo unos derechos y ese contrato era por 1 año. Si usted me dice, váyase a los 2 meses, yo le voy a solicitar que me cancele los 8 meses restantes, me indemnice. Ese empleado, ese trabajador, se supo defender. Y ese es un derecho constitucional que no se puede vulnerar, está en la norma, está en la ley. Entonces, ese asunto no se puede conciliar, porque si de pronto Jason concilia con ese trabajador y le dice, bueno, le voy a dar cualquier dinero y se lo voy a dar en cuotas de 100.000. De una vez, ¿qué dice la Corte? Ese asunto no se podía conciliar, hay un delito gravísimo. Entonces, deben estar muy atentos cuando se presenten esas situaciones dentro de sus empresas. Vamos a continuar con la diapositiva. Aquí hay un concepto otro doctrinante. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Paola Bernal. Yo, profe. Sí. Conceptos doctrinales. Son posibilidades distintas al proceso judicial, en virtud de los cuales las personas pueden resolver sus conflictos de una manera ágil, eficaz y eficiente, y con los mismos efectos que tendría una sentencia. Félix Hoyos. Eso dijo ese doctrinante. Características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Quién quiere leer? Y los vamos analizando cada uno. Primera. ¿Quién le quiere dar? Profe, yo. Señora. Primera, entonces son procedimientos de resolución de conflictos distintos a los tradicionalmente empleados en la justicia ordinaria. Segundo, el ordenamiento permite que estos ¿Qué entiende por esa primera característica?
Profe, que se pueden presentar como de conflictos distintos a los que normalmente vemos pues en la vida cotidiana. Entonces los conflictos como en la justicia ordinaria, pues en este caso sería como los que se ven hoy en día, como de pronto que los empleados tengan inconvenientes en las empresas. Todas serían como conflictos diferentes. ¿Qué quiere decir respecto a esta primer característica? Le pregunto nuevamente a Andrea. Andrea Bella. Andreita. Profe, ¿Andrea o Paula? Sí. Andrea Bella. Paula Bella. Pues que sí, profe, que existen como otras alternativas pues para solucionar los conflictos que se presentan, pues que no necesariamente tienen que ir con lo legal, por decirlo así. Entonces, esa característica nos dice, están los mecanismos de solución de conflictos ahí para que los utilice y no la justicia ordinaria que conlleva un proceso largo, costoso y dispendioso. Segundo, por favor, ¿quién lo quiere leer? ¿Ya llegó Judith Arevalo? Judith, Sonia Judith. Yo lo leo, profe. Bueno, Tatiana. Dice, el ordenamiento permite que estos tengan plenos efectos jurídicos. Esto nos quiere decir que igualmente los mecanismos de alternativa de solución de conflictos tienen como las mismas repercusiones, tenemos la misma instancia que nos lleva una sentencia jurídica, tiene los mismos efectos. Muy bien, Tatiana. Gracias. ¿Quién quiere leer el siguiente? Rocío, Julie Rocío. Cristancho. Julie Rocío. ¿No ha llegado? Profe, ella fue la que Profe, se ella es la que puso no porque tiene problemas wifi. de internet. Bueno, Germán Enrique. ¿Quiere leer la tercera característica? ¿No ha llegado? Johan Camilo González. Profe, se retiró. Qué pena. Karen Andrea Hernández. Profe, con la tercera. Sí, señora. Bueno, dice, permiten que la sociedad civil participe en las situaciones que la afectan. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues digamos que en cierta manera las personas tienen como el derecho de participar como en la solución de esos conflictos, en esas situaciones que se encuentran como de tal manera afectados, ¿no? Sí, señora. ¿Quién quiere agregar algo? Lo que quiero es que les quede claro. Entonces, aquí cuando hablan que permite que la sociedad civil participe en las situaciones que la afectan, ponía un ejemplo, decía, tengo una situación con otra persona, voy a llamarlo a conciliar, no voy a iniciar un proceso judicial, quiero dialogar con esa persona y llegar a un acuerdo, a buscar una solución de ese asunto que me está afectando en mi economía, si es una deuda, en mi vida personal, si es una agresión física o verbal de algún vecino, de otra persona, los derechos de mis menores, mi derecho al trabajo, si aplicamos el ejemplo, el ejercicio de la contratación de la persona con un contrato a un año, término fijo, pero a los 2 meses le dicen, no nos sirve, entonces terminan ese contrato, pero debían cumplirle ese año o en su efecto, que cancelarle los meses restantes y liquidarlo como lo ordena la ley. El siguiente, ¿quién lo quiere leer?
Angélica no, Angélica ya llegó, ¿no? Angélica Huerta. El cuarto. Sí, profe. Fortalecer la legitimidad del aparato judicial estatal en la medida en que éste puede dedicarse a resolver aquellos asuntos que son de verdadera trascendencia. ¿Qué entiende, Angélica? No, profe Natalia, es que no me gusta que me digan Angélica. Bueno. Profe, pues ahí dice que pues se fortalecerá, bueno, van a fortalecer el aparato judicial con el fin de cómo dedicarse a resolver aquellos asuntos o aquellos conflictos de las situaciones que nos afectan con una verdadera trascendencia social, o sea, que sea más como lo trascendental, ¿sí? Sí, entonces lo que nos dicen es, si se utilizan los mecanismos alternativos de solución de conflictos de manera voluntaria y se llegan a acuerdos que tienen fuerza de ley, estamos fortaleciendo el aparato judicial para que éste más bien se dedique a resolver asuntos que tienen una verdadera trascendencia social, como los dos ejemplos que ya puse, la violación de un menor, un asesinato, los robos grandísimos. ¿Alguien conoció la noticia de Obredes? Todo eso que ha pasado a nivel mundial, pero aquí en Sí. Colombia sucedió. Entonces esos personajes de cuello blanco han logrado algunos de pagar prisión intramural, quiere decir en la cárcel, algo otros muy favorecidos, prisión domiciliaria en sus hogares, gozando de todas las bondades de estar en el hogar, pero bueno, esa sería una manera de fortalecer el aparato judicial utilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos en algunos asuntos de manera voluntaria y ese aparato judicial se dedique de verdad a qué? A legitimar asuntos que están afectando a la sociedad. El quinto, ¿quién lo quiere leer? Que viene a ser lo mismo que el anterior, ¿no? Dice que sirven para descongestionar el aparato judicial. El sexto, su aplicación es complementaria a la justicia estatal o formal. ¿Por qué? Les decía que el legislador dijo, vamos a crear los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como y tendremos personas capacitadas como auxiliares de la justicia. Entonces vamos a complementar la justicia con el ejemplo que nos dijo Edilsen. Por ejemplo, el legislador dijo en los asuntos de derechos de menores como sus alimentos, para que se inicie ese proceso judicial, necesito que la justicia complementaria, o sea, por una conciliación, lleguen a un acuerdo. Si no lo hacen, entonces él admite la demanda y él sigue el proceso. Entonces es una aplicación complementaria a la justicia formal. Entonces, quiero que me digan hasta ahí, ¿qué preguntas tenemos para continuar? Que te digamos que ¿Qué preguntas tenemos frente a lo que acabamos de ver y que vimos anoche? ¿Qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos? ¿Cuáles son sus características y el análisis que hacemos o acabamos de hacer de cada uno? Porque, por ejemplo, si yo en un parcial les pregunto, ¿qué son los mecanismos alternativos de solución de conflictos? ¿Qué me responderían? De pronto, ¿qué me responderían? Mayra, no le voy a decir Lorena, ¿qué me respondería? Mayra. Mayra. De pronto tiene alguna falla en el internet. ¿Quién me quiere responder? Profe, pues le puedo dar el concepto que yo formé ayer. Sí, señora. Bueno, son herramientas establecidas por el
por el ordenamiento jurídico para que cualquier persona jurídica o persona natural pueda de manera voluntaria, por mutuo acuerdo, llegar a solucionar un conflicto. Esto queda establecido bajo una constancia o un acta. Sí, señora. Esa sería la respuesta correcta. Y si en otra pregunta le dijera, ¿cuáles son las características de los MAS? Voluntad de las partes, gratuidad, economía, tiempo, agilidad, eficacia, eficiencia, procedimientos, ordenamiento jurídico, efectos, participación, fortalecimiento de legitimidad, descongestionar aparato judicial, complementario, medios absolutos o unilaterales y libertad de regulación. Hay muchísimas, pero entre muchísimas está correcto, dicen. Pero los otros estudiantes y las otras estudiantes, ¿están de acuerdo? ¿Les quedó claro o tienen alguna inquietud? Sí, Sí, señora. está claro, profe. Bueno, entonces, estuvimos hablando de conflicto. También preparé una diapositiva del tema del conflicto. ¿Quién me quiere decir que hablamos del conflicto? Necesito avanzar porque pensé que el tema había quedado claro anoche. Profe, pues hablamos básicamente del concepto del conflicto. Sacamos como una definición. Entonces, pues la cual yo coloqué fue desacuerdo, oposición entre personas o cosas con intereses diferentes, entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente. Que los conflictos se presentan en diferentes ocasiones, pueden ser laborales, por convivencia, entre compañeros, educativos, políticos, sociales, entre países, y pues que pues la idea es saber manejar este tipo de conflictos. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces les voy a compartir una diapositiva para que analicemos y tengamos claro ese concepto de conflicto. Lo vamos analizando nuevamente para que los otros compañeros también participen. Permítanme un segundito. Aquí vamos a hablar de las causas generadoras del conflicto. Lo hablamos ayer, pero hoy lo dejamos más claro. Entonces me dicen si lo están viendo. Sí, señora. Bueno, entonces definición y causa generadora del conflicto. Concepto de conflicto. Entonces, aquí voy a hacer como un pare antes de que volvamos a leer el tema del conflicto. Dice que la crisis trae progreso, creatividad, ya que de estas crisis nacen de la angustia, ya que estas nacen de la angustia entre personas y entre países. Entonces, hablemos de la situación que es mundial que se está viviendo en este momento. Entonces, hay una crisis, hay una angustia, pero en este momento ustedes creen que hay creatividad, hay inventos. Sí, Claro, profe. profe. Paola. Sí, profe. Sí, señora. Paola. Señora. ¿Usted cree, Paola, que en este momento con la situación mundial que estamos viviendo, hay alguna inventiva? ¿Los países están haciendo algo? Sí, señora. Pues la verdad empezamos por los ejemplos, como por ejemplo cuando ya empezó el tema de los tapabocas, que mucha gente fue
ingeniosa, empezó a crearlos así sea con tela, con las mismas camisas, empezaron a mirar qué tipos de opciones podían generarse para que las personas pudieran respirar mejor, para adaptarse, porque pues no todas las personas pueden usar un tapabocas porque son alérgicas, entonces tienen que mirar el tipo de tela o algodón o pues tiras pues que les sirvan. También el tema de los trajes antifluido, cuando se generó pues todo el tema de poder seguir generando pues el alcohol, el gel antibacterial, que hay mucha gente que hasta caseros, los geles antibacteriales los están haciendo caseros, pues por el tema de que se pusieron muy costosos, entonces todo fue como empezando a ver qué estrategias para empezar a manejar esta situación. Es así. Entonces, de esta crisis, como lo está diciendo Elizabeth, muchas gracias por esta intervención tan importante. De pronto muchas personas se quedaron sin trabajo. Pero ¿qué dijeron lo que dice Elizabeth? Hay escasez de tapabocas. Entonces vamos a fabricar unos en tela y de eso está viviendo mucha gente. ¿Mm? Hay otra inventiva, hay una crisis. Resulta que hablo todo de esos paros que hubo el año pasado. ¿Mm? Y lo que pedían los estudiantes, le pedían al gobierno, por favor, invertir más en investigación. En este momento, ¿qué es lo que se pretende? Sacar una vacuna. Entonces, todos los países, las grandes potencias que sí invierten en investigación, ¿qué están haciendo? Ya tienen vacunas. Entonces, aquí en nuestro país hace falta mucha investigación, que se invierta, que los países inviertan y se puedan llevar a cabo asuntos tales como lo que otros países ya tienen una solución. Nuestro país no ha dado pues pasos agigantados, ha ido un paso a paso, pero ¿por qué? ¿Creen ustedes? Porque para esta crisis no estaba preparado nuestro país, porque se ha invertido y los dineros de los impuestos, ¿en dónde estarán? ¿Quién me quiere decir? Buenas noches, ¿quién me quiere decir? Alguien diferente a Isen, alguien diferente a Paola. Jason. Pues, profe, los dineros de los impuestos, pues están en las vacunas, en la tecnología que, pues, que en el último momento nos tocó improvisar, pues, porque no estamos preparados para esta pandemia. Pero, pues, con todo ese enredo, pues, es muy complicado llevar las cuentas claras, entonces hay déficits y eso genera, pues, hablando del tema de conflictos. Muchas gracias, Jason. De la concepción del conflicto, ¿quién lee la siguiente? Dice que de la crisis nace la inventiva. La siguiente, la verdadera crisis. La verdadera crisis es la pereza de los países y de las personas para buscar soluciones. Es como reinventarnos en este momento. A través de una crisis como la que estamos viviendo en este momento, tenemos que buscar otras alternativas y pues dejar como la pereza atrás y reinventarnos y tener un nuevo pensamiento. Sí, señora, muchas gracias, Tatiana. La siguiente. ¿Quién quiere leer? Profe, sin crisis no hay desafíos. Pues, por ejemplo, en esta crisis de la pandemia, el desafío es buscar como la cura. El desafío es evitar que hayan tantos contagios y muertos. Entonces sería como eso. Sí, y aporto lo que acaba de decir su compañera. En la situación que están viviendo algunas personas, gracias a Dios, pues no todas, pero muchas que no tienen un trabajo, entonces se han venido reinventando. Ponía yo un ejemplo, he visto por Facebook, a todos los correos nos llegan,
a mensajes de WhatsApp, personas que en la crisis se reinventaron. Entonces, el SENA dictó cursos gratuitos de pastelería, cocina internacional, todo esto. ¿Qué hicieron en la crisis? Se reinventaron, entonces están organizando eventos, preparando pastelería, repostería, entregas a domicilio en el cumpleaños, pero ya no podemos llevar los mariachis a hacer la reunión, pero sí puede llegar un detalle, algo, un desayuno. Entonces, eso es reinventarnos. Es un desafío y muchas personas han creado empresa en esta crisis. ¿Por qué? Porque se reinventaron. Fue un desafío y lograron salir avantes en la situación que estamos viviendo. Y eso, el siguiente, pues, va de la mano con el anterior. Es en la crisis en donde aflora lo mejor de cada uno. ¿Por qué? En el caso de ustedes, yo los felicito porque están haciendo historia, están haciendo un sacrificio para asistir a una clase, enfrentando las situaciones que se pueden presentar. No hay un computador, lo conseguimos, no hay un internet, de cualquier manera lo buscamos, vamos al centro. No se puede, pero buscamos quién, un amigo, necesito, y ustedes lo están logrando. Están terminando su carrera. ¿Por qué? Afloró lo mejor de cada uno de ustedes y los quiero felicitar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El concepto del conflicto para que lo tengan claro. ¿Quién lo quiere leer? Jason, ¿me ayuda? ¿O nombra a otro compañero? Si quiere, yo lo leo, profe. Gracias. Un conflicto tiene que ver con el hecho de que entre por lo menos dos personas se presente una situación coyuntural que rompe temporal o permanentemente la armonía en su relación personal, afectiva, comercial, educativa, laboral, social o comunitaria. Son las diferencias de ideales, de pensamientos que generan directamente un conflicto, puede ser entre dos o más personas o entre un grupo laboral, un grupo comercial, un área educativa, un área social. Muy bien, Tatiana. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Estoy apuntando aquí asteriscos por esas participaciones. Gracias. ¿Quién quiere leer la siguiente? Estamos hablando de los rompimientos temporales o los rompimientos definitivos y dábamos unos ejemplos, ¿no? Entonces le doy la palabra a otro estudiante, otra estudiante para que le dé lectura. Yo, profe. Sí, señora. Dice, rompimiento motivado por diferencias de opinión. Señora. Continúe. Vuelvo y empiezo. Rompimiento motivado por diferencias de opinión. Sí, señora. Afectivas, valorativas de criterios de intereses, no presentar en forma verbal o física. Entonces, ¿qué nos quiere decir de esta diapositiva? Pues que digamos que uno debe como pues romper como ciertas reglas, ¿no? Digamos, la forma en que uno puede hacer las cosas. Entonces, mirar cómo en qué forma uno puede llegar más a lograrlo. No, Mirando los diferentes. esta Señora. diapositiva viene la anterior, y la anterior nos habla de unos rompimientos temporales o unos rompimientos permanentes. Entonces, aquí dice que esos rompimientos son motivados, por ejemplo, por diferencias de opinión. Entonces, voy a poner un ejemplo del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, Tatiana dijo, teniendo en cuenta que viene una fecha especial, por ejemplo, necesitamos más producción. Pero otro directivo va a decir, doctora Tatiana, pero aquí hay un asunto. Resulta que si vamos a exigirles más producción, tenemos que decirles, bueno, trabajan 8 horas, ellos no pueden, no podemos someterlos a que doblen
su horario, sus horas. Entonces, eso generaría que tengamos que contratar más personas para sacar más producción. Entonces, ahí hay diferencias de opinión para tomar una decisión dentro del grupo de trabajo porque se necesita más producción, pero van a encontrar una solución. Entonces, de pronto la solución es, vamos a contratar otras personas o vamos a pagar unas horas adicionales a otras personas que tienen un descanso o están en vacaciones. Eso sería un rompimiento de pronto temporal mientras buscan la solución, pero sería permanente si definitivamente presidencia de la compañía dice no, definitivamente no estoy de acuerdo con la opinión de Tatiana y del otro directivo, voy a tomar yo la decisión. Entonces, ellos dos van a quedar en conflicto, pero deben buscar más bien entre los dos la solución. ¿Quién me quiere hablar de un rompimiento temporal o definitivo en que motivó ese conflicto en un asunto afectivo? ¿Cuál sería? Por ejemplo, un divorcio, una separación. Exacto, un divorcio o una separación. Entonces, ¿por qué un rompimiento sería temporal con ese ejemplo? Pues depende de las personas, ¿no? Depende de la decisión que tomen las personas. Hay gente que pronto para evitar el divorcio lo que se hace es que se dan como un tiempo para pensar, para mirar si se puede continuar o no esa relación. Y ya lo otro, ya definitivo, es porque ya se dan cuenta divorciarse. Exacto, entonces ese sería un rompimiento no temporal, temporal como dice Paola. Vamos a buscar la ayuda de un profesional, vamos a ver qué logramos. Pero si definitivamente con esa ayuda de ese profesional, ese psicólogo no se logró, entonces definitivamente el divorcio y ya es un rompimiento definitivo. Entonces, ese motivo valorativo, entonces ahí ya nos metemos un poco en lo económico. Ese criterio de intereses, lo que estábamos hablando, es que a mí me sirve hacer esto en el Departamento de Recursos Humanos. No faltan los lagartos en las empresas. Entonces, bueno, yo tengo aquí que llegar a ese, no sé, yo quiero ser director de Recursos Humanos porque es que estoy en un cargo que según mi criterio no merezco, debo tener un curso, un ascenso. Entonces, empieza a hacer propuestas a las directivas. Entonces, estoy haciéndolas, pero ¿por qué? Porque tengo un interés. ¿Por qué no más bien dialogar si soy un dependiente del director de recursos humanos? Hago unas propuestas y entonces entre ambos salimos adelante y no solamente voy a salir adelante por mis intereses, porque si lo lograra de la manera que lo hace, pensando solo en sus intereses, va a haber un rompimiento total de pronto con el director de recursos humanos porque definitivamente se dio cuenta de que quiere que lo asciendan y de pronto sea reemplazado por esta persona. En cambio, si llegan a un acuerdo, pueden ambos surgir y lograr ascensos y están demostrando que están trabajando en pro de su empresa, de sacarla adelante para lograr más adelante, más bien, buscar ese ascenso o ese interés que hay. ¿Por qué? Mostrando mi criterio, el criterio sin consultar con el otro. Económicos dentro de la compañía. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Que haya un rompimiento total o temporal. Un ejemplo. Profe, puede ser cuando de pronto, pues, se establezca un salario o se diga, bueno, por, no sé, por el tema de las comisiones, que por cada evento usted va a comisionar, pero resulta que
le determinan una fecha de pago y resulta que llega la fecha de pago y no llegó ese dinero. O pues no se pagaron esas comisiones. Entonces, o dialogan, hay un rompimiento temporal y eso va a ir directamente a recursos humanos. A mí no, yo trabajé unas horas extras para que hubiera la producción que ustedes necesitaban sacar en tan fecha y no me las están reconociendo a pesar de haberlo acordado. Entonces, yo demando porque es un derecho y ese derecho no me lo pueden vulnerar a que me cancelen las horas extras que trabajé. Entonces, recursos humanos, no, venga, hablemos, buscamos cuánto, buscan una solución. Hay un rompimiento temporal. Situaciones que se pueden presentar en forma verbal y o física. Entonces, dentro del grupo de compañeros, recursos humanos se da cuenta que hay un compañero de pronto que a pesar de que es ajuiciado en sus labores, no habla, es alejado del grupo, pero de pronto es un poquito agresivo cuando alguien intenta acercarse y esto puede terminar en agresiones, en rompimientos permanentes que van a perjudicar a la compañía. Pero si recursos humanos detecta con tiempo el comportamiento de esa persona, ¿qué haría? ¿Quién me quiere decir? Antes de que pase a mayores. Se puede hacer un llamado verbal. Señora Tatiana. Se puede realizar un llamado verbal con esa persona. Pero si identificamos que de pronto esa persona, ese silencio, es causado por algún problema que tiene familiar, de salud. Si usted, Tatiana, y el proyecto que tienen, que los quiero felicitar, se quieren profesionalizar en psicología, pueden hacer toda la labor, porque primero identificaron que esa persona tiene una actitud diferente a los otros, es alejado, pero es un poco agresivo. Se intentó acercar a un compañero de manera verbal, me respondió con palabras que no eran las adecuadas y hubo una agresión física y se convirtió eso en un problema gravísimo. Si recursos humanos lo detecta, entonces, si no el psicólogo, ¿hacia dónde lo remite? Al departamento, que las empresas tienen departamentos. Al psicólogo de la empresa. El psicólogo de la empresa va a empezar a trabajar con él y a identificar cuál es el problema, a llegar a acuerdos. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice que observándose en muchos casos diversos niveles de intensidad del silencio a la discusión y de ahí a la agresión. Es el ejemplo que acabo de plantear. Y para cuyo desenlace se busca obtener algún tipo de solución individual o conjunta al problema general. Es el ejemplo que acabo de dar. Entonces, recursos humanos o busca la solución o remite al profesional, al psicólogo de la empresa, para que haga un seguimiento. Bueno, y con esta diapositiva estamos concluyendo por hoy el tema de la definición y causa generadora del conflicto. ¿Tienen preguntas? No, señora. No, señora. ¿Quedó claro para todos? Sí, señora, Sí, claro. señora. Bueno, entonces les voy a pedir que me digan quién tuvo de pronto el tiempo para leer el documento que les envié vía WhatsApp y lo vamos a socializar. Les voy a ir adelantando que hay dos psicólogos, Bell y Hart, en alguna oportunidad decidieron investigar los conflictos más comunes que se pueden presentar en materia laboral. Ellos encontraron 8 causas. Esta herramienta... Profe, pues yo leí una parte. Perdón, Tatiana, Paola, ¿me interrumpí?
que pues, yo hice como un pequeño resumen de la primera parte y de la primera causa de conflicto que ellos pues descubrieron, pues, los psicólogos. Entonces, ¿Entendería no sé que si, es profe, conflicto de recursos? sí, conflictos de recursos, señora. Le doy la palabra para que Pues, me haga profe, el mira, favor de leerlo y nos dé su opinión, lo que analizó de ese primer conflicto. pues como tal hice como un resumen y de ahí pues empecé a hacer como el primer parte de conflictos de recursos. Entonces, mira, pues básicamente son las 8 causas del conflicto en el entorno laboral, según los psicólogos Albert y Bren Hart. Dicen que primero hay que entender las causas más comunes del conflicto en el trabajo, porque eso nos puede ayudar a prevenirlos, conocerlos y sobre todo resolverlos de la mejor manera posible. Los conflictos en el trabajo pues son muy comunes, entonces si no se maneja bien o de una manera adecuada, pueden afectar el ambiente laboral del trabajo, pueden desmotivar a un trabajador y puede llegar a un punto de esa persona dejar su trabajo, pues en el caso de no manejarlos correctamente. Entonces, dicen que la solución de conflictos también puede ser de una manera positiva para alguna situación laboral, pueden tener una mejor comunicación y un crecimiento tanto individual como grupal. Por ejemplo, digamos que si hay como algún desacuerdo con una empresa o laboralmente, si se puede manejar esto con un buen diálogo, pues pueden generar un mayor crecimiento para la empresa y que se ahorren un poco más de tiempo en ese proceso a pues evitar o que se generen más problemas de esa situación. Muchas gracias, Paola. Entonces, Jason, básicamente, pues esas son se entrecortó un poquito la pues llamada, la manera de que Elizabeth. ellos dicen esos conflictos. No sé si en mi internet o ¿todos la escucharon bien? No, No, profe, entrecortado. a lo último se le está entrecortando. Okay. Pues lo último que dije, ¿me escuchan bien ahí? Ahí, sí, señora. ¿Sí me escuchan? Ah, bueno. Lo último que pues la idea de la solución de los conflictos es para que se maneje de manera positiva porque esto permite que las empresas individual como grupo. Muchas gracias, Paola. No sé si quieres que hables de los conflictos de recursos, que es la primera causa. Sí, el conflicto de recursos, si me hacen favor, sí, le da lectura. Listo, profe. Entonces, pues lo que yo resumí, ¿no? Según los psicólogos, entonces, la primera causa son los conflictos de recursos, porque los recursos de un trabajo deben ser equitativos para todos y los miembros del equipo deben, pues, utilizar de manera eficiente esos recursos que se les entregue o que le entregue la empresa, pues, para que, pues, no haya ningún desacuerdo frente a eso, porque, pues, puede que los trabajadores no estén de acuerdo, digamos que algún área del trabajo tenga más como alternativas para poder desempeñar el trabajo que otras. Entonces, ahí juega el papel más importante los líderes, porque pues ellos son los que manejan los métodos de negociación para que, pues como decían, pues se utilice de manera equitativa y eficiente los recursos y no haya como esos desacuerdos. Muy bien. Y si Elizabeth como Departamento de Recursos Humanos no lo hace, no lo detecta, ¿qué va a pasar? Va a haber conflicto entre departamento y departamento, por lo que ella misma manifiesta según el análisis del primer conflicto, que es
saber utilizar los recursos de manera equitativa y que todos tengan acceso a los mismos para poder desempeñarse bien y y obtener para la empresa buenos resultados en la gestión que se realiza a diario. Y hace unas recomendaciones, ¿no? Dice utilizar unos métodos de negociación y nos habla de unos modelos de persuasión que sí les recomiendo que poco a poco los vayan ya cuando estén ejerciendo en este departamento de recursos humanos, utilizar esos modelos. Él habla del modelo de persuasión, habla del win-to-win y habla de otros modelos. Entonces, los dejamos ahí para que ustedes tengan de verdad esta lectura y la apliquen cuando estén ejerciendo en ese importante departamento de recursos humanos. Andrea Hernández, ¿me hace un favor? Le da lectura al conflicto de estilos, al número 2. Paola. O Andrea. Profe, qué pena. ¿Será que puedes reenviar esa lectura? Es que como hasta ahorita me incluiste en el grupo. Si me haces el fa. Ah, bueno, Mónica. Entonces ya se la rendí. Vale, gracias. Profe, ya te la envié. Ah, gracias. Andrea, la escuchamos. Conflicto de estilos. Dice, todos tenemos una forma diferente de trabajar que es determinada tanto por las necesidades de cada quien como por su personalidad. Algunas personas son ordenadas al trabajar, otras viven en un permanente caos. O a algunos les gusta, ¿qué? Espera, porque se me, ay, no sé cuál sigue. Espera un momentito. O a algunos les gusta trabajar con mucha supervisión, mientras que otros prefieren trabajar lo más libremente posible. Pero si tienes que compartir en el trabajo con personas que tienen estilos diferentes, los conflictos pueden surgir. Este tipo de conflictos se pueden prevenir si al formar un equipo de trabajo y asignar los diferentes roles de trabajo, se toman en consideración los diferentes estilos de trabajo de cada quien. Algunos profesionales consideran aconsejable realizar test de personalidad como el Myers-Briggs para conocer mejor las características que pueden determinar el estilo de trabajo. Correcto. ¿Qué entiende Andrea de ese conflicto? Profe, pues digamos, para aplicarlo, pues en mi caso yo trabajo con el éxito en no sé si en mi internet, entonces, pero se está digamos, allá entrecortando. varios compañeros. Entonces, continúe. Intentar ¿sí? escuchar. Bueno, decía que un ejemplo puede ser como cuando uno, digamos, en mi empresa donde yo trabajo, somos un equipo de trabajo. Entonces, digamos, uno tiene como más afín con ciertas personas de lo que dice ahí, digamos, uno para montar, no sé, un coordinado nuevo de ropa, pues uno se entiende más con unas personas que con otras, pero entonces así uno no se entienda, pues lo importante es como uno siempre dar como su punto de opinión, digamos, como qué opinión tiene la otra persona de cómo le gustaría montarlo, uno pues cómo le gustaría y así pues uno llega como a un acuerdo, como para no hacer como una interferencia y a crear un mal ambiente de pronto porque a uno no le gusta la forma de esa persona hacerlo, si causa mucho desorden, entonces pues sí es como importante como uno hablarlo siempre y como exponer lo que uno piensa de la otra persona y como mirar qué se puede hacer, ¿no? Pienso yo. Y así lo manejaría desde su departamento de recursos humanos para que no se cree ese mal ambiente entre las diferentes personas que trabajan y de su forma de trabajar. Que a pesar de que el uno tiene un desorden, sabe cómo está haciendo, el muy ordenado también, pero si se logra, como lo está diciendo Andrea, se va a evitar que se presenten conflictos por esa situación. Bueno, entonces voy a decirle no ha llegado el otro compañero, ¿no? Pero quiero que Jason me colabore con el conflicto número 3, el conflicto de percepciones. Jason David. ¿O yo, profe? Jason David. Jason David. Sí, profe, ya. Déjame que estoy Gracias, problema
llamadas aquí por internet un momento, por favor. Si quiere mi compañero le colabora, yo voy a la próxima, profe. Perdóneme, no le escuché bien. Mi compañero le puede colaborar y yo en la Sí, próxima. profe, yo lo leo. Bueno, no, dejemos que lea Jason Torres y ya le cedo la palabra para otro bueno. conflicto. Entonces, Jason, conflicto de percepciones, el número 3. Listo. Pero ponga la conflicto de cámara. percepciones. Activen la cámara, por No. favor. Yo estoy grabando las clases y ya les dije, es muy importante verlos porque esta tecnología llegó para quedarse. Y cuando ustedes como No, profe, recursos que se humanos borró. tengan que hacer selección de personal, entrevistas por este medio, deben ver a la persona y yo, en este caso, verlos a ustedes. Lo invito, Jason. Así está en pijama, no importa. Active la cámara. Ay, no, profe. Ay, no, profe, sí, señor. Se borró. Una Se me muenda en oscuro, estos no veo días que nada. lo vea. Bueno, Mañana la prendo. Dios mío, ¿qué está haciendo? Que no se deja ver. Nada, Cuéntenos. No, profe, ¿Y en pero dónde está? ¿En dónde está? Rompamos no el estoy hielo. haciendo ¿Dónde nada, está? obviamente. No puede ir por allá, hay pandemia. No, profe, no estoy haciendo nada, ni estoy en ningún lado. Ay, Estoy en mi continúe. casa. Se me concentra, por favor. Tiene la Profe, palabra. ahora sí. Gracias. Conflicto de percepciones. Al igual que en la vida cotidiana, en el trabajo cada uno ve las situaciones desde su punto de vista. Cuando el punto de vista de dos o más personas se ven confrontados, pueden surgir conflictos. Cuando en un lugar de trabajo se da este tipo de conflicto en las percepciones, es muy probable que sean Lea un poquito más duro, Jason. Ay, profe, yo siento que está acá gritando. Profe, ahí me escucho mejor. Bueno, ¿leo otra vez tú? Profe, apagaste el micrófono. Continúe, Jason, continúe. Voy a leer otra vez. Cuando en un lugar de trabajo se da este tipo de conflicto en las percepciones, es muy probable que sean frecuentes los chismes y las guerras territoriales. Además de terminar afectando el desempleo general del equipo, también pueden darse quejas de los clientes. Una vez más, comunicarse abiertamente con el equipo es lo más indicado, incluso en aquellos casos que se tienen que dar malas noticias y hay que hacerlo de forma clara. Si se proporciona la información necesaria, los miembros de un equipo no tendrán la necesidad ni la tentación de hacer sus propias interpretaciones. Bueno, ¿qué entendió, Jason? Profe, lo que yo entendí es que por decir, digamos, pongamos un ejemplo laboral, por decir que, digamos, no me entiendo por decir, yo soy un auxiliar, pero no me entiendo con otro auxiliar. Entonces puede que yo tenga mi punto de vista de lo que estemos fallando, pero puede que la otra persona tenga su otro punto de vista, ¿sí? Entonces, por eso se puede generar lo que son malos comentarios, porque entre nosotros no nos estamos entendiendo y creo que aquí es de donde surge lo que es el trabajo en equipo y todo eso. Bueno, ¿están de acuerdo o alguien quiere hacer un aporte adicional? Paola, ¿está de acuerdo? Paola Bernal. Danos Sí, tu opinión, profe. Paola. Pero danos otra opinión, danos otro punto de vista. Pon la cámara Póngale primero, a ¿ok? Jason, Paola. Pon la cámara y doy mi opinión, ¿listo? No. Sí, profe, es eso. Como cuando hay un conflicto entre personal, el mismo personal de la misma área. Bueno, entonces, vamos a Pero hablar. esto no solo en el laboral, sino como en todos los entornos, ¿no? Como digamos familiares, como en la sociedad, o sea, no solo lo laboral. Claro, en nuestra vida cotidiana, en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno académico, en el entorno social. Entonces, vean la importancia, aunque están aplicados esos 8 conflictos, lo que más se
se presenta con frecuencia en materia laboral, ¿no, Jason? Pero tiene razón. En todos nuestros entornos, para todos nuestros entornos es válida su aplicación. Bueno, ahora sí, ¿quién quiere dar lectura al conflicto de metas? Al cuarto. Profe, si quiere yo lo leo. Paula, puedes hablar. ¿Qué? ¿Qué puedes hablar? Ah, pues sí, yo lo voy a decir, tranquilo, cálmate. Por favor. Es que está ofendido porque le dije que pusiera la cámara. Obviamente no. Sí, profe, acá no nos estamos entendiendo y es un ejemplo de ¿Quién lo que yo dije intercede? ahorita. Utilicen un mecanismo, por favor. Solucionen este conflicto entre Paola y Jason. Ya que- Solucionemos el Sí, por conflicto. favor, utilicen el WhatsApp personal. Bueno, Conflictos en las metas. Este tipo de conflictos se da principalmente cuando no se respeta el principio de unidad de mando. Si un jefe les dice a sus empleados que la prioridad es aumentar la rotación de inventario, se puede generar un conflicto si otro superior dice que la prioridad es bajar los costos de transporte de los vendedores. También puede suceder que un empleado tenga diferentes tareas asignadas, cada una de ellas de cara al logro de un objetivo, y no haber considerado si un objeto se pone a otro, ya sea de ese empleado o de otro. Por esta razón, las metas deben ser muy claras y si existe algún conflicto entre ellas, hablarlo abiertamente para evitar el conflicto de metas. Pues un ejemplo, profe, muy claro, puede pasar en las empresas de call center. Bueno, es que yo trabajo en un call center y sí pasa mucho eso, cuando no tienen muy buena comunicación, digamos, los coordinadores con un supervisor o con otro coordinador, pueden darle diferente información a la persona que maneja ese proceso y pues puede llevar a un conflicto ahí pues, de que los jefes no se pusieron de acuerdo y dieron información errónea a la persona que maneja ese proceso. Entonces puede haber pues la inconsistencia en el trabajo en esa área. es correcto. Y eso pasa mucho en las empresas entre los superiores. Entonces, la meta es llegar a, pero pero para llegar a esa meta debemos hacer esto. Y otro superior dice no. No sé, esto también se me hace muy parecido como a cuando tu papá te da tus papás son separados y tu papá te da una orden y tu mamá otra. Entonces, me parece muy similar. En el entorno familiar, entonces pierden el respeto los padres porque, ¿qué va a hacer Jason? Pues me voy por la más fácil, la de mi mami. O me voy por la de más fácil, la de Paula, porque la profe, Dios mío. O la de la profe, porque me va a tener en cuenta eso cuando saque el 30% de participación. Bueno, es muy importante, es válido, Paola, muchas gracias. ¿Quién le da lectura al quinto? Conflictos por presión. Yo, profe. Edinsen. Edinsen, nombre a alguien que no haya participado para que dé lectura. No sé, profe. Yo, profe, Pero es Paula. que todos ya han participado, profe. Sí, Paula. Sí, voy yo. Bueno. Ay, ¿cuál? Espérame, profe, que me toca leer desde el celular. Conflicto por presión. ¿Qué sucede si el informe que tiene que terminar para mediodía depende de los datos del departamento de informática, pero te dicen que ahora mismo están ocupados con la generación otros datos que requiere tu compañero de oficina? Lo más probable es que se desarrolle un conflicto por presión. Son similares a los conflictos de metas, con la diferencia que usualmente los conflictos por presión involucran situaciones que revisten de urgencia. En este caso, la solución puede ser tan simple como cambiar las fechas límites, si es posible, o establecer prioridades. Esto relajará la presión y por lo tanto evitará o solucionará el conflicto. Entonces, sí, profe, este conflicto por presión, pues
también se puede dar por presión de acoso laboral o por presión de que tiene la persona muchas cargas laborales y pues esto genera que pues que se sienta también a los clientes se puede sentir este tipo de conflicto. Es correcto, entonces tenemos una entrega de una mercancía. Dependemos de otro departamento, pero es tanta la presión que puede Recursos Humanos buscar una solución. No, definitivamente no alcanzamos a hacer esa entrega. Vamos a hablar con nuestro comprador, vamos a llegar a un acuerdo, dialogar con él y nos comprometemos a tomar 2 días hábiles, no sé, a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Baja la presión, podemos trabajar de mejor manera y ¿cómo va a ser esa entrega? Eficiente, coherente, correcta y satisfactoria para nuestro comprador. Y eso va a suceder mucho en estos departamentos en donde van a ustedes estar dirigiendo o como auxiliares, según la empresa. Bueno, vamos a hablar del conflicto de roles. ¿Quién le da lectura al conflicto de roles? Yo, profe, Jason David. Jason, gracias. Conflicto de roles. En ocasiones, algún empleado tiene que llevar a cabo alguna tarea que no corresponde a sus responsabilidades habituales. Hay que tener un cuidado con estas situaciones porque podría estar invadiendo el terreno de otra persona, lo que puede generar un conflicto por una lucha de poder. También puede suceder que en el conflicto se origine por quien recibe determinada tarea, considerada que la misma debería haber sido hecha por otra persona. Si como líder tienes que asignar una tarea a una persona y se considera que podría crear un conflicto de roles, lo mejor es ser muy claro en cuanto a las razones por las que esa tarea fue asignada a esa persona. Jason, ¿qué quiere decir usted respecto a la lectura que acaba de hacer del conflicto de roles? Que es muy importante saber qué tarea nos corresponde y qué tarea no nos corresponde. Si vamos a hacer un favor, tenemos que ser cuidadosos con ese favor, porque podríamos incurrir en una falta grave por no saber ese favor y porque esa tarea no nos corresponde. Entonces tenemos que tener muy en cuenta en el cargo que estamos teniendo nuestras tareas asignadas para no cometer ciertos conflictos. Y ya, profe. Listo, profe. Profe, ¿se fueron? Gracias, Jason. Repito. Entonces, eso puede suceder en ese departamento en donde ustedes están actuando como directores. Entonces, para evitar que se presente ese conflicto de roles, a pesar de que quien tiene ese cargo y viene otra persona de pronto a hacer una recomendación, a pesar de no tener ese cargo, tratar de que ambos, tratar de que esa opinión o esa sugerencia que es válida para ustedes como directores de recursos, se les manifieste a los dos el valor que tiene para la empresa, para ustedes, y no hagan sentir al uno superior al otro. Entonces, eso se puede evitar o lo pueden evitar ustedes analizándolo y tratando de que las dos partes y esa opinión tenga igual valor para ambos, sin que de pronto quien no tiene ese error se sienta de que están por encima pasando otro compañero por encima de su gestión dentro de la compañía. Vamos a leer la séptima y nos está acabando el tiempo. Y estamos quedados porque voy a decirles algo, continuamos con las otras dos o seguimos mañana y quiero que por favor
como nos quedan solamente dos tipos de conflicto, mañana analicemos la historia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Vamos a hacer un debate, vamos a hacer una participación y quiero que cada uno, no importa, no voy a nombrar y decir este país, para hablar de los mecanismos de Roma. Sí, me parece muy importante las 12 tablas, por favor, de diferentes países, la historia en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, una presentación corta, si quieren con diapositiva. Y si otro compañero investigó lo mismo, pues hace un aporte a lo que dijo el que investigó el mismo país. Yo iniciaré, hablaré sobre esa historia en Colombia, pero si hay aporte, mejor. Entonces, ¿cómo así, profe? Qué pena. O sea, las diferentes alternativas de solución de conflictos en diferentes países. Hay que hacer una presentación de eso. La historia en los mecanismos alternativos de solución de conflictos en otros países y aquí en Colombia, porque vienen desde la antigua Roma. Entonces, voy a hacer el último llamado de lista y me contestan con un quedó clara la clase, entendieron y saben qué vamos a hacer mañana. Inicio con Paula Andrea Abella. Presente, profe. Bueno, ¿entendió el tema que Sí, vimos? señora, ¿Cómo todo le quedó pareció claro. la clase, Paula? Bien, sí, señora, todo me quedó claro. Gracias, Paula. Se pueden ir retirando. Sonia Judith Arévalo. La esperamos harto. No logró conectarse. Bueno, vamos con Mónica Lisset Bustamante. Mónica. Bueno, parece ser que ya se retiró. Mónica se retiró. Bueno. Vamos con Julie Rocío Cristancho. ¿Logró conectarse? No pudo asistir. Entonces, vamos con Germán Enrique González. Tampoco logró conectarse. Entonces, vamos con Karen Andrea Hernández. Sí, señora. Y todo me Karen. quedó claro. Todo quedó claro. Gracias, Karen. Puede retirarse. Natalia Angélica Huérfano. Profe, todo muy claro, muchas gracias. Gracias, Karen. Buenas noches, que descanse. Voy con Edinson Flores Rivera. Profe, se dicen. ¿Qué pasó con él? No, profe, es que se dice. Con Exxon. Voy a colocar aquí gigante. Edson. Ay, profe. Me disculpa. Profe la cambió hasta de sexo. Yo también No, profe, estoy no se cansada. preocupe, es un efecto natural, siempre me pasa. Edson. ¿Cómo le pareció la clase? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, pues todo me quedó muy claro. Gracias. Edson, muchas gracias. Bendiciones. Linda noche y nos vemos Amén, mañana. profe, gracias. Bueno. Bueno, entonces Tatiana Sánchez. Presente, profe. ¿Qué tiene que, Tatiana? Muy participativa, muchas gracias. Bueno, ¿Te profe, quedó clara gracias a la usted. clase? ¿Tiene alguna inquietud? No tengo ninguna inquietud, todo quedó muy claro. Como estuvo tan participativa la clase para todos, entonces pues fue más claro. Gracias, Tatiana. Buenas noches, Gracias a usted, bendiciones. profe. Hasta mañana. Vamos con Jason Torres. Presente, profe, todo me quedó claro.
Sí, Jason, pero mañana sí se deja ver. Sí, profe, Ponga la mañana cámara. sí. Voy a decir la Señor, frente. hágame el favor. Buenas noches, Listo. bendiciones. Gracias, profe, igualmente, que descanse. Gracias. Paola Bernal. Hola, profe. Paola, ¿quedó claro? Ahora sí quedó aquí su llamado de lista. Sí, profe. ¿El trabajo es para mañana? Perdón, Paola. ¿Trabajo que nos dejó es para mañana? Para mañana hablar de la historia en diferentes países de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ok, listo, ¿Todo profe, quedó gracias. claro? ¿La clase la entendió? ¿Cómo le pareció la dinámica? Bien, profe, chévere. Chévere. Bueno, Paola, bendición. Buenas noches, nos vemos mañana. Gracias, profe. Jason David. Señora, sí, señora, me quedó totalmente claro. Bueno, Jason, muchas gracias. Feliz noche, nos vemos mañana. ¿Quién me falta? Yo, profe. Paola. Sí, profe. Paola No, Elizabeth. todo quedó claro, profe. Sí, profe. ¿Todo muy claro? Sí, profe. Muchas gracias, Paola. Nos vemos Bueno, profe. mañana. Bendiciones. Feliz noche. Bueno. Bueno. Andrea. Andrea Hernández. Sí, señora. ¿Todo claro, Andrea? Señora, profe. ¿De acuerdo con Sí, la profe, me dinámica de quedó la todo claro. clase de hoy? Sí, chévere porque uno interactúa entre todos, entonces es chévere por ese lado. Andreita, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, Descanse y nos vemos mañana. Paula. Paula Bella. Paula. Jason. Ya se puede retirar. Muchas gracias. Ah, no, Jason me espera, ¿no? Paula. Andrea. señora, profe. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿La dinámica de la clase le gustó? Sí, señora. Es que mi chiquitita está llorando, entonces no me puedo desconectar. Pero sí, profe, todo muy claro. Gracias. Pero dígamelas. Las Señora. dos cositas, ¿le entendí? ¿O lo hablamos mañana? No, profe, yo entendí todo. A mí me quedó todo claro. Bueno, Andreita, bendición, muchas gracias. Feliz noche, nos vemos mañana. Bueno, Paula. Paula, nos vemos mañana. Bendiciones.